Hola mis amigos, un gusto poder encontrarnos nuevamente para poder estudiar una de las parábolas de Jesús. Y la que hoy nos concentra se encuentra en Mateo el capítulo 21, el versículo 18 en adelante, que tiene que ver con la maldición de una higuera cuando Jesús regresaba a Jerusalén después de haber estado unos días en Betania. Y dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera seca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: quítate y arrójate al mar, será hecho. De todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Esta parábola nos enseña dos cosas. La primera, la que tiene que ver con nuestra vida y nuestra relación con Dios, pero después en esa relación cómo nosotros ejercemos nuestra fe. Vayamos desde el principio. Los judíos tenían 613 leyes aparte de las Sagradas Escrituras. Era una religión rica en ceremonias, en rituales. Era una religión llena de simbolismos. De hecho, el santuario en el desierto, que prefiguraba la muerte de Cristo y todo lo que eso significaba, estaba cargado de una liturgia hermosa que representaba el perdón de los pecados del pecador en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Pero aparte de eso, los judíos tenían 613 leyes que regían toda su vida. Y esto es lo que hace referencia a Jesús. Jesús, tomando el ejemplo, volviendo un día a Jerusalén, encontró una higuera y tuvo hambre. Y fue, y cuando fue a buscar frutos, no encontró en ella ninguno. Y Jesús le ejemplificó diciendo que así era la religión de muchos. Muchas liturgias, mucha asistencia a la iglesia, cargada de simbolismos, pero después no había frutos en su vida. Y entonces, así como los hijos de Dios, en principio los judíos y después los cristianos que no tienen frutos, Cristo los secará, los quitará del medio. No se olviden que allí en el Mateo capítulo 7 Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, o sea, aquel que tiene frutos. Por otro lado está la parábola del juicio de las naciones en Mateo capítulo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. O sea, hechos en la vida que producen frutos en bien del prójimo, y dice Jesús: si lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto es lo primero que nos enseña esta parábola, que nuestra vida no solamente tiene que experimentar una relación litúrgica o ceremonial en la iglesia, sino que también nuestra vida debe llevar frutos de esa relación que tenemos con Dios. Y justamente esa relación que tenemos con Dios produce fe. Y entonces, ¿qué es la fe? La fe es confianza, la fe es comunicación, la fe es diálogo, la fe es intimidad con el Señor. Y Dios dice que si nosotros tenemos esa intimidad con Dios, lo que nosotros podamos pedir en oración, Dios lo va a hacer. Por lo tanto, no importa si se lo decimos a un monte o le decimos a una higuera, no está hablando de hechos específicos que nos hagan crecer el ego, sino por el contrario.
Cuando nosotros ejercemos fe y en esa fe está fundada en Cristo, está fundada en Dios y nuestra relación con Dios es íntima, estrecha, entonces todo lo que nosotros pidamos en oración, Dios lo va a hacer por la amistad, por la intimidad que tenemos con Él. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Mis queridos amigos, en este día, podamos vivir no solamente una religión de fachada, una vida espiritual de careta, sino que podamos vivir una religión íntima, estrecha con Jesús, donde nuestra vida exprese los frutos que hay de esa comunión con Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude a vivir de esta manera. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por tu amor, gracias por enseñarnos a vivir de tal manera que tú obres en nuestra vida las obras que tenemos por delante. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.